Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Y estamos en la última entrevista de este día con el rector de la Universidad Diego Portales, columnista del diario El Mercurio los domingos, probablemente una de las personas más leídas el fin de semana y además más comentadas. Carlos Peña, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, Carlos, déjame hacerte una pregunta así de curioso nomás. ¿Tú lees los comentarios que te deja la gente en el Mercurio o en las redes sociales cada vez que publicas tu columna los domingos? A veces lo hago, pero no en las redes sociales, sino que más bien reviso, pero muy ocasionalmente, la página del diario, sí. Porque puedo contexto, desde luego. Sí, no, y porque tienen los comentarios hoy día, tanto en redes sociales como incluso en los medios de comunicación, tienen esa ventaja de que puede ser bruta si tú quieres, pero de generar no solamente personas que te critican o te aportan en términos, si tú quieres, respetable o respetado, no, pero además tienen una cantidad de, si tú quieres, virulencia algunas, otros tienen una toma de posición muy fuerte respecto de tu persona, después de tu trabajo, de lo que tú escribes. Y además te estoy diciendo porque tú debes ser una de las personas que tiene mayor capacidad de respuesta. Yo a veces he visto en términos de los columnistas, y no sé si es que ese es un input que tú utilizas algún día o lo lees o no. Bueno, no, yo en general las redes sociales no las reviso. Creo, Fernando, que en general no tiene mucho sentido hacerla. Yo sé cuáles son los códigos comunicativos de las redes, ¿me entiendes? Donde la gente toma posición muy rápidamente, con mensajes muy breves, con mucha virulencia. A mí no se me escapa que a veces el tono de mis columnas y la radicalidad de mis opiniones, encienden los ánimos de mucha gente. Me parece correcto que lo hagan así. No tengo mayores quejas respecto de eso. Yo sé que finalmente los mensajes de las redes, por hablar de ellas en particular, no tienen nada personal, ¿verdad? Si al final la gente se refiere a un personaje que escribe una columna, no a mí en particular, no me conocen, yo no los conozco, que cómo podría afectarme lo que digan, ¿verdad? Ni soy tan vanidoso como para tomarme en serio los halagos que recibo, ni tampoco tan inseguro, ¿verdad?, como para preocuparme por las críticas, incluso a veces ácidas, que seguramente se formulan. Está bien, son las claves, digamos, son los códigos comunicativos. Lo que me preocuparía en realidad, ¿verdad?, es que personas en un ambiente más reflexivo, por ejemplo en un foro, en una conversación, en un diálogo, llevaran adelante, digamos así, opiniones tan derogatorias, ¿verdad?, como a veces se formulan en las redes. Pero eso nunca ocurre, ¿verdad? La gente sabe que una cosa es el código comunicativo de las redes, que repito, son pequeños mensajes, hechos irreflexivamente, una primera reacción, a otros códigos comunicativos como los de ahora, por ejemplo, en una radio, ¿verdad?, en una conversación, o en un foro, o en un debate, etcétera. De manera que es razonable, no hay queja. Hay una cosa que es bien interesante respecto de, por ejemplo, en tu calidad de columnista y también cuando publicas libros, que tú tienes la posibilidad de escoger. Los columnistas tenemos yo he sido columnista mucho tiempo, algunas veces, ahora hace tiempo que no, pero tienen la posibilidad de escoger de qué quieren hablar y cómo quieren plantearlo y cómo lo establecen. Y eso hace quizás que los columnistas sean vistos con quizás mucha más intención en sus palabras que un diálogo como el que podemos tener tú y yo, y que de pronto alguien dice algo que después dice, mira, se me pasó la mano, no lo pensé. Es cierto, es verdad. Pero la columna no es intencionada entera. Sí, es verdad. Pero mira, en mi caso, yo en realidad no es que tenga una agenda previa de cosas que decir semanalmente.
basta dar un vistazo, ¿verdad?, a lo que yo escribo. En general mi regla es pronunciarme sobre lo que juzgo es como el acontecimiento más notorio de la semana, ¿te fijas? Sí, exacto. Claro, yo no hablo en abstracto, no es que tenga una idea así, digamos, una agenda, ¿verdad?, de temas que yo querría divulgar o cuya opinión querría ir esparciendo en la opinión pública. No, más bien es simplemente, bueno, miremos lo que ocurre y cuál es la opinión que me surge, una opinión que quiere ser razonada respecto de lo que ocurre. Yo no escribo columnas, para decirlo así, ¿verdad?, pensando en un futuro libro, en una futura compilación de ensayos de lo que creo o lo que pienso. No. Yo creo que las columnas son bastante fugaces, prescindentes, son opiniones del día a día que no merecen, creo yo, mayormente el recuerdo. Esta es la verdad. No, pero en todo caso al revés de otras personas que escriben, ¿verdad?, en los diarios, como redactando una página de un futuro libro. No es mi caso para nada, realmente. Sí. No, pero por ejemplo, hay columnas tuyas que a uno lo pueden llevar a pensar. Yo tengo dos, por ejemplo, relativamente cercanas, que llevan a pensar, a ver, ¿cómo funciona Carlos Peña escribiendo sobre esto y después en su vida cotidiana? Una es cuando tú te referiste a una serie, a los jóvenes básicamente de una manera bien, yo te diría, denostadora, así como al pasar, y siendo tú rector de una universidad donde probablemente un gran porcentaje de esos jóvenes te leen y de alguna manera se pueden sentir ninguneados por el rector respecto a lo que hace. Sí, pero no hay, a ver, yo no creo realmente haberme referido a los jóvenes nunca en términos derogatorios así o denostándolos, realmente no, más bien han sido opiniones críticas respecto de su comportamiento, pero yo creo, Fernando, en verdad, que esa es una de las tareas que tiene alguien que trabaja en una institución educacional. Yo no creo realmente, nunca ha sido así por lo demás, que un profesor, menos un rector, o quien tenga a su cargo una tarea educativa con jóvenes, o que esté obligado a interactuar intelectualmente con jóvenes, deba congraciarse con ellos, o esmerarse en decir cosas que les resulten gratas, o simplemente sumarse a las reacciones juveniles, como le ocurre hoy día a tantos viejos, ¿verdad? Estamos llenos de viejos que escriben en la prensa u opinan, sumándose a la ola que los jóvenes lideran. Yo no creo que deba ser esa la tarea de una persona que piensa independientemente, más bien decirle a los jóvenes, ¿verdad?, en qué piensa uno están equivocados, es una manera de tomárselos en serio, ¿verdad? Simplemente halagarlos, creer que los jóvenes son un depósito de virtudes o de opiniones sensatas, que allí tenemos como una especie de reservorio, digamos, de ideales que hemos perdido. Todo eso me parece absurdo, digamos. Los jóvenes son capaces de cosas tan sensatas, pero también tan insensatas como lo somos los más viejos, ¿no? Entonces, tomarse en serio a los jóvenes quiere decir plantearles el punto de vista que uno cree correcto, con claridad, sin ningún problema, y discutirlo con ellos. Así lo he hecho siempre en mis clases. Yo enseño, pensémoslo, mira, una cifra increíble, más de 30 años que enseño en la universidad, casi 40 ya. Y siempre he sido así, en la sala de clase, cuando intervengo ante audiencias masivas en la propia universidad. De manera que no tengo problema en eso. Yo me sentiría realmente en un problema si de pronto me descubriera diciéndole a los jóvenes o a quien fuere lo que yo supongo quieren oír. No es el punto, ¿verdad? Uno habla o opina para decir lo que uno cree y no lo que la persona que lo está escuchando quiere oír. Ahora, Carlos Peña, eso respecto de los jóvenes, pero la otra cosa que los columnistas hacen, y sobre todo los que analizan la cotidianidad política, y tú lo haces toda la semana, es al poder. Y tú has sido bien directo cuando te has referido al poder en distintas administraciones, y lo que la columna en torno a la presencia del presidente Piñera en Plaza Italia tomándose la foto fue de las probablemente más duras que yo te he visto a ti argumentar en torno a la figura de un primer mandatario, digamos.
en este caso Sebastián Piñera. Eso, te vuelvo a la lógica de la columna. La columna está pensada, está revisada, se corrige la ortografía, por lo tanto no puede haber sido un azar, digamos, no te nació de rabia, te nació de intención. Bueno, sí, pero no creo yo que ¿Qué te pasó con ese evento que te gatilló esa reflexión? Es que yo creo, fíjate, como lo dije en esa columna, ¿verdad?, que ese acto que hizo el presidente lo retrató de cuerpo entero. No solo que se tomara una foto, evidentemente había ahí un retrato, ¿verdad?, fotográfico, era el acto que el presidente estaba ejecutando, pero lo retrató a él como personalidad. Yo creo que puso de relieve y puso de manifiesto, Fernando, qué rasgos de la personalidad presidencial son los que más entorpecen, creo yo, el quehacer del presidente. Y el rasgo fundamental que lo entorpece, digamos, es ese narcisismo, esa autorreferencia, esa persistente voluntad como de dejar rastros de su propia personalidad en todos los eventos en los que participa, como si no fuera suficiente ser presidente, ¿me entiendes? Es muy raro esto. Cualquier persona diría, ¿verdad?, que si alguien tiene, digámoslo así, un anhelo de notoriedad, uno diría, bueno, si llegó a ser presidente lo satisfizo plenamente. Pero repara tú en el hecho que en el caso del presidente, cuya inteligencia yo muchas veces he dicho no pongo en duda, tampoco su probidad, desde luego, ¿no? Estoy hablando de un rasgo de carácter. Pero piensa tú que el presidente no parece bastarle ser presidente para tener la notoriedad que anhela. Siempre busca como un plus, un adicional. ¿Tú recuerdas la visita que hizo Obama? Sí, claro, se sentó en su silla. Sí. Claro, hizo una cosa más bien payasesca, innecesaria. Y bueno, lo mismo ocurre ahora. Entonces, mi propósito en esa columna no fue, ¿cómo decirlo?, irritar así rabiosamente al presidente. No, decir exactamente lo que en mi opinión había ocurrido en ese momento, que era poner de relieve un gesto presidencial que retrata, como por decirlo así, la subjetividad del presidente, ¿no? Carlos Peña, que yo creo que lo perjudica, pero bueno. Sí. Carlos, tú escribiste tu último libro, Pensar el malestar, la crisis de octubre y la cuestión constitucional. ¿Qué tanto sientes tú, mirando para adelante lo que ha pasado, que a partir de tus conclusiones en ese libro, qué tanto ellas se mantienen, se alteraron en función de esta tromba que llegó al mundo llamada coronavirus? Sí, yo creo que en general, ¿cómo decirlo? Lo que se ha puesto de manifiesto, fíjate, y lo que va a ocurrir, Fernando, yo creo que esto de alguna manera en consistencia con lo que yo pongo en ese libro, es que de alguna forma vamos a cambiar, casi sin darnos cuenta, la manera en que concebimos el actual momento que vive el país. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero tiene el siguiente alcance. Yo tengo la impresión que cuando ocurrió lo de octubre, Chile vivía un momento, ¿cómo decirlo?, un momento como de política de optimismo, en el sentido que, de alguna forma, los chilenos, las fuerzas políticas, etcétera, parecían concebir la vida pública en Chile, y particularmente la cuestión económica, como un momento de particular bienestar, sí, donde el problema político consistía más bien, ¿verdad?, en cómo, por decirlo así, cómo distribuir mejor una especie de bienestar que estaría rondando, digámoslo así, en la sociedad chilena, cómo traducir ese bienestar en derechos, cómo lograr, ¿verdad?, que este bienestar que estaba por allí oculto y que algunos atesoraban muy egoístamente, llegara a todos los sectores sociales. Este era más o menos el espíritu, digamos, estoy exagerando, del 18 de octubre. A mí me parece que después del coronavirus, desgraciadamente, y con la crisis económica que va a sobrevenir, y cuyos aspectos ya estamos viendo, vamos a pasar, si es que tenemos líderes políticos responsables, inevitablemente, Fernando, a una fase de una política más escéptica, más pesimista, donde se va a tratar más bien de aminorar los efectos dramáticos de la crisis, más que, por decirlo así, ¿verdad?, satisfacer todas las expectativas sociales. Vamos a requerir políticos que miren cara a cara la realidad, descubran los límites dramáticos que ella tiene y sepan contener las expectativas para salir de la crisis en la que vamos a estar. Entonces, yo pienso que el malestar
del 18 de octubre, que estuvo tan alimentado por esta sensación de bienestar y la sensación de que el bienestar ambiente no se traducía en mejoras precisas para las personas, particularmente para los más jóvenes, esa política del optimismo sin límite, porque eso era finalmente, ¿verdad? Es cuestión de ir por la calle y ver los grafitis y los reclamos que se formulaban. La realidad no tiene límites. No tiene límites culturales, no tiene límites de autoridad, no tiene límites de bienestar, no tiene ningún límite. Es cuestión casi de expandir el deseo y las expectativas. Bueno, ese ambiente del 18 de octubre va a dar paso, creo yo, y a mí no me parece del todo malo que sea así, porque es la única manera de resolver el problema en el medio del cual vamos a estar, a una política más bien pesimista, más bien escéptica, que va a poner más bien el acento, como digo, en los límites de la realidad. Esto es lo que yo creo. Ahora, eso, Carlos, tú lo consideras porque el coronavirus, de alguna manera, cómo se resuelva el problema, si bien o mal, si para peor o para mejor, ¿qué incidencia puede tener eso en cómo las cosas se perciban para más adelante? Hay mucha gente, yo he conversado hoy día con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, en la mañana, y él planteaba que él consideraba que después de la pandemia, la posición del rechazo, por ejemplo, en el plebiscito va a salir muy fortalecida, y básicamente uno podría argumentar exactamente lo contrario, digamos, como apuesta. Si es que las cosas siguen su curso y eventualmente se viene un descalabro económico, ¿por qué habría eso de beneficiar a quienes promueven la actual constitución, digamos? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, yo creo que el senador Alamán está exagerando, digamos, está más bien, ¿verdad?, expresando un anhelo más que haciendo un diagnóstico de la realidad. Efectivamente, yo no creo que una crisis, porque situémonos por un momento en lo que va a ocurrir una vez que salgamos de este apuro epidemiológico, digámoslo así. Lo que va a ocurrir es que va a haber una fuerte crisis económica, es decir, los grupos medios, los sectores más pobres lo van a pasar mal, ¿eh? Particularmente los grupos medios, Fernando, que en las últimas décadas habían logrado empinarse hacia un cierto bienestar material, van a verlo en cuestión, van a experimentar el temor de retroceder, y eso es muy grave. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto político va a causar eso? ¿Verdad? Yo creo, Fernando, que depende en buena parte de lo que haga la clase política. Si algunos sectores se dedican a agizar ese malestar, a sostener que la crisis que se experimenta es fruto justamente de un largo proceso que ha venido en las últimas décadas, evidentemente eso podría traducirse en un incremento del rechazo, digamos, del apruebo por el cambio constitucional. Si en cambio los sectores políticos contienen en exceso, digámoslo así, la reacción y el temor que va a causar la crisis económica, diciendo que cualquier cambio podría agudizarla, evidentemente la tesis del senador Alamán va a triunfar, pero qué ocurra va a depender no tanto, fíjate, es lo que yo pienso, de las circunstancias que se configuren, como de la actitud que la clase política tenga frente a ese problema. Yo aspiraría a que la clase política tenga una actitud más bien de orientar y contener las expectativas, y al mismo tiempo de llevar adelante un debate constitucional. A mí me parece que el debate constitucional nos va a hacer bien, pero a condición de que llevemos adelante un debate constitucional con sentido de realidad, no simplemente un debate constitucional que tenga por objeto, por decirlo así, enarbolar las expectativas, inflar la demanda por derechos, sino más bien un debate constitucional preguntándonos, bueno, ¿cómo debemos organizar la vida en común hacia el futuro? Que es una pregunta que podemos perfectamente responder en términos razonables y al mismo tiempo encarar la crisis que va a sobrevenir, digamos, ¿no? Ahora, Carlos, tú no adviertes que de alguna manera, yo te escuchaba atentamente tu escenario que planteabas, de alguna manera todos ellos incorporan el de alguna manera politizar lo que está pasando. Unos porque lo hicieron muy bien eventualmente y lo condujeron estupendo, y así como pueden sacar a la gente de la pandemia, pueden sacar al país de la situación económica, y otros
porque apuestan a que eventualmente aquí se han producido ya 275 muertes y no se está doblando la curva y eventualmente terminamos transformando a la pandemia en una especie de termómetro de la posición de cada cual. Claro, o un juego de cartas, ¿verdad? Un juego de cartas, sí. Claro, en el conflicto político. Y eso está ocurriendo de lado y lado, ¿verdad? Sí. Desde luego de parte de la oposición, que ve cada conducta, cada decisión, cada actitud del ministro Maña, el ministro del gobierno, ve en eso un motivo para enarbolar quejas, digamos, hacer críticas a veces muy radicales, que ponen poca atención a los hechos. Pero también uno lo ve en el gobierno, ¿verdad? El presidente se ha apresurado. El presidente recordemos, lo hemos olvidado estos días, pero hace una semana, 10 días atrás, veíamos al presidente día por medio en cadena nacional, digamos, ¿no? Queriendo hacer suyo una especie de recuperación muy prematura, creo yo, de lo que está ocurriendo, con esto de la nueva normalidad, etcétera. Ha habido una cierta premura, de lado y lado, digamos, ¿eh? De alguna forma el manejo de la peste, hablemos así, ha estado complicada por el conflicto político, pero es inevitable que en las democracias ocurra esto, efectivamente, ¿no? O sea, la oposición viendo en la peste la posibilidad de que el gobierno tropiece una y otra vez con algo de irresponsabilidad inevitable, y el gobierno viendo en la peste la posibilidad de salir de la situación en la que estaba, ¿no? Una situación en que el gobierno estaba prácticamente en el suelo, con una aprobación presidencial muy por debajo, y yo creo que el Ejecutivo ve en esta crisis, en la peste, una oportunidad de salir del desastre en medio del cual estaba, y es probable que lo logre, ¿eh? Yo creo, al margen de cuáles sean nuestros deseos políticos, digamos, pero yo creo que si hay una crisis como la que se avisora el segundo semestre de este año y una recuperación en el próximo, o sea, en el año 2021, hacia el segundo semestre, capaz que Piñera salga con una aprobación muy superior a la que hoy día tiene. Bueno, eso suponiendo, por cierto, de que las medidas que se tomen para enfrentar lo que viene posteriormente a la pandemia, que es la situación económica, sean no solamente correctas, sino que además lleguen de ahí donde, rasquen donde pica, digamos. Rasquen donde pica. Porque mira tú lo que acaba de pasar con Cencosud. Recuerda, Fernando, ya sabemos que en general, después de las catástrofes, viene un periodo de recuperación muy intenso, muy explosivo. Ocurrió con el terremoto. Sí. ¿No? Pero para eso, claro, hay que tener recursos y también yo supongo que durante la pandemia, durante el momento, y creo que en ese sentido todo lo que la discusión que está teniendo es una desnaturalización de lo que se trató de hacer, lo que hace Cencosud y otras grandes empresas en materia de acogerse a la ley de protección del empleo. Eso también en un momento dado se ve palmariamente como una constatación de que aquí el chancho está muy mal pelado. Totalmente, esto de Cencosud, o sea, estas empresas que distribuyen dividendos más allá de aquello a lo que los obliga la ley y al mismo tiempo le piden a los trabajadores resignar parte de su remuneración, es simplemente impresentable, es una sinvergüenzura. ¿De qué otra manera uno podría llamar eso, verdad? Recordemos que desde el punto de vista legal, las empresas, las sociedades anónimas en particular, tienen la obligación de distribuir el 30% de sus utilidades entre sus accionistas. Esta regla parece injusta, pero tiene una justificación, ¿no? Que todos la sabemos. Tiene por objeto proteger a los accionistas minoritarios, ¿no? De los mayoritarios que podrían acordar reinvertir todo y no distribuir nada. Bueno, que las empresas, sin embargo, no solo apliquen la regla obligatoria del 30%, sino que distribuyen utilidades más allá del 30%, mientras al mismo tiempo le piden a sus trabajadores resignarse al seguro de cesantía. A mí me parece una cosa realmente impresentable, ¿no? Que revela, y yo creo que tú lo dices muy bien, uno de los problemas subyacentes en la cultura empresarial chilena, ¿no? Es increíble. Y por eso es una cosa que a mí me parece, y lo conversamos en el panel anterior, me parece tremendamente difícil de creer que personas que en el gobierno tienen la ventaja de provenir, muchos de ellos del mundo empresarial, no pensaran cuando se implementa o se propone una ley de este tipo que los directorios de las empresas van a proponer ser parte de ella, aunque el espíritu y la intención no tenga nada que ver con ese tipo de empresas. Claro, quizá allí debiera haberse previsto, ¿no es cierto?, que las empresas que se acogieran, por lo menos las grandes empresas, o sea, sociedades anónimas, digamos,
abiertas en particular, que se acogieran a la regla de protección del empleo, al mismo tiempo no pudieran distribuir utilidades más allá del 30%, habría sido, por supuesto, lo razonable. Esto otro responde, mira, si alguien hubiera imaginado un acto que reprodujera, por decirlo así, la peor de las caricaturas del capitalismo salvaje, digamos, egoísta, autorreferido, bueno, habría imaginado una cuestión como esta, evidentemente, digamos. Sí. Sí, el punto es por qué alguien sabiendo eso, porque evidentemente cuando se toma la decisión debe haber saltado alguien, un dedito por ahí y decir, oye, ¿cómo crees tú que nos van a ver? Hay dos respuestas para eso. Una es, me importa un bledo, y la segunda es, bueno, hay que hacerlo igual nomás, pues, comerse el asunto de una vez. Pero no cabe la menor duda de que se tiene que haber sabido que esto iba a repercutir como noticia. Sí, no, sin duda. Y yo creo que refleja, mira, la cultura, digamos, refleja parte de la cultura empresarial chilena, evidentemente. Y la cultura tiene, por definición, Fernando, la particularidad de que desata conductas irreflexivas. La gente, cuando tiene algo arraigado culturalmente, lo hace casi sin darse cuenta, irreflexivamente, como si fuera parte o una cuestión natural. Es probable que eso haya ocurrido acá. Y esto lo hace peor, desde luego, ¿verdad? Porque una cosa es pensar, fíjate tú, es pensar que alguien diga, bien, voy a hacer esto, tal o cual cosa, por razones de bienestar personal inmediato, con cálculo, así, con astucia, y otra cosa es que lo haga espontáneamente, como si fuera natural, sin conciencia alguna de ilicitud. A mí esto último me parece más grave incluso, ¿te fijas? Sí. O sea que la conducta de deseo espontánea es casi peor que se haya sido deliberada. Carlos, ¿cómo te ha ido con el libro a propósito? Muy bien, sí. A pesar que, claro, yo le pregunto eso siempre a todos los escritores que vienen para acá con un último libro. Le pregunto porque la verdad es que a veces uno habla del libro, pero no sabe cómo le fue. No, le digo muy bien. Realmente bien. Sorprendentemente bien, en mi opinión. Sí. Bueno, buena parte del éxito del libro también se debe a gente como tú, digamos, que me ha ayudado a divulgarlo. No. Oye, pero dime una cosa. ¿Tú sientes de alguna manera que, como algunos ya están pronosticando, que la forma de salir de esta pandemia mundial va a alterar radicalmente, estructuralmente, la forma en que nosotros nos organizábamos antes? ¿O esto tú sientes que puede ser equivalente como un terremoto donde eventualmente se corrigen un poco las normas habitacionales en el Ministerio de Vivienda y se dan, pero después se vuelve a lo que antes estaba haciendo? Sí, yo creo más lo segundo que lo primero. Fíjate, yo sé que hay mucha gente que piensa que este es un cambio, así por decirlo así, epocal, un cambio como muy radical en la cultura, en la manera en que organizamos la vida en común, la manera incluso en que cada uno desenvuelve su vida, ¿no? Y hay muchas personas que piensan que como consecuencia de esta pandemia va a haber una especie de giro así cultural, incluso en los valores que cada uno atesora, desde un individualismo extremo en el que habríamos estado viviendo a lugares y a culturas de mayor solidaridad, etcétera. Yo lamento no creer nada de eso. Yo pienso que en realidad, desde luego la naturaleza humana no va a cambiar. Es cuestión de mirar lo que ocurre, Fernando, cuando en cualquier barrio se sabe que alguna persona está infectada del coronavirus, para saber lo que ocurre, ¿verdad? Brota el peor egoísmo, la mayor irracionalidad, aparece el espíritu tribal, o sea, todas las cosas que hacen desagradable la vida humana y la vida en sociedad aparecen en este tipo de momentos, de manera que yo no creo que la naturaleza humana vaya a cambiar, pero tampoco creo que vaya a cambiar la forma en que organizamos la vida, ¿no? A mí me parece que los ideales de una democracia liberal, que tienen en alta estima la intimidad de las personas, la privacidad, la individualidad, la libertad de movimiento, van a seguir siendo valores importantes. No creo que ninguna sociedad los vaya a tirar por la borda de buenas a primeras. Y tampoco pienso, fíjate, que el modelo económico-social, por hablar de alguna manera, vaya a cambiar radicalmente. Vamos a continuar en la senda que traíamos hasta el 18 de octubre, es decir, una presión social persistente hacia un capitalismo más socialdemócrata, sin ninguna duda, pero vamos a seguir viviendo como
como vivíamos hasta hace algunos meses. Las sociedades no cambian a golpes de timón así tan rápidamente. No conocemos cambios. Piensa tú que el siglo XX vivió las cosas más sorprendentes y más terribles que uno podría imaginar, el Holocausto, nada menos. Pensemos en eso. Y sin embargo no cambiaron tan radicalmente, fíjate. Después de la Segunda Guerra, bueno, el mundo se dividió prácticamente en dos. Fue la era del totalitarismo, de amagar las libertades en prácticamente la mitad del mundo. Entonces la idea de que las sociedades avanzan a golpes así traumáticos, a mí me parece falsa, desgraciadamente no es así. ¿No? Bueno, vamos a tener que estar ahí para constatarlo, a ver cómo son los cambios que se producen después de... Claro, vamos a tener que confrontar qué pasó. Sí. Muchas gracias, Carlos Peña, por este contacto, que te vaya muy bien. No, muchas gracias, Fernando, ha sido un placer. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Y nos encontramos mañana. Tengan ustedes muy buenos días. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestro